Nuestro tema del día tiene que ver con la pobreza. Una familia tipo, para no caer en la pobreza, tuvo que tener un ingreso superior o poco más de 1 millón de pesos. Y es la primera vez que se da una cifra de estas características. Justo ayer, cuando hablamos de que a nivel nacional cayó la inflación y que los aumentos menores se habían dado en alimentos. Hablando de la canasta básica alimentaria, estamos en comunicación vía Zoom con Gabriel Garat. Él es politólogo y además miembro del Observatorio de la Pobreza de la Fundación León. Gabriel, Caro Glasberg te saluda y todo el equipo de Vivo AM. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Caro. Buen día a todo el equipo. ¿Cómo les va? Un placer saludarte. Gracias por responder a nuestra convocatoria. ¿Cómo se analiza esto? Porque cuando hablamos de pobreza también hay que hablar de pobreza estructural, de algo que afecta a la educación, la formación de los chicos. ¿Cuánto tiempo demora Argentina en salir de estos índices? Pero fundamentalmente los ingresos, 1 millón de pesos para no ser pobres una familia. Bueno, ese dato que realmente es tremendo, que termina impactando, porque bueno, imagínate que uno siempre piensa que el ser millonario, el concepto de ser millonario, de repente hay que ser millonario para no caer bajo la línea de la pobreza. Entonces eso es un número realmente muy fuerte. Si bien los últimos números del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, da un pequeño descenso estadístico que le llamamos de la pobreza en este último trimestre del año, la realidad es que los números siguen siendo muy altos y se complica para las familias planificar y poder llegar a fin de mes. Vos nombrabas esto de, bueno, la pobreza por ahí que se sostiene a lo largo del tiempo, lo que conocemos como pobreza estructural. Si nosotros vamos a las estadísticas, de la vuelta a la democracia hasta acá, solamente hemos tenido un descenso real de la pobreza, es decir, un descenso que va más allá de lo que se conoce como un rebote estadístico, como un descenso estadístico, en 2 ocasiones, que fue después de las grandes crisis, es decir, después de la hiperinflación del 89 y después de la crisis del 2001. Luego de eso, Argentina no ha podido consolidar un camino de baja sostenida de la pobreza, y eso lo que lleva es a lo que conocemos como privaciones estructurales, ¿no? Es decir, familias que se acostumbran a no poder planificar, a no poder llegar a fin de mes y no poder progresar y cumplir sus proyectos de vida, ¿no? Que eso realmente es una situación que después empieza a pesar en lo anímico, empieza a pensar en los propios vínculos, en las propias relaciones familiares y termina impactando en toda la sociedad, ¿no? Gabriel, vos mencionabas un poco la trayectoria, por decirlo de alguna manera, si tenemos que hablar de estadísticas y pobreza. Tenemos también un semestre en Argentina donde más del 50% de los argentinos son pobres. Cuando hablamos de esta cifra, digo, parece un problema por demás profundo, más allá de hablar de ingresos y más allá de hablar de inflación. Digo, la mitad del país está con estas dificultades. Sí, yo creo que cuando uno habla de estadísticas a veces pareciera que es algo impersonal o algo crudo, ¿no? Y yo creo que lo que intenta el observatorio y lo que intentamos quienes esperemos ponerle historias detrás a la pobreza también es pensar, bueno, 50% implica 5 de cada 10, es decir, claro, yo junto 10 amigos míos y puede ser que no, pero detrás de eso hay 5 personas que de 10, la mitad, que se encuentran en esa situación, y realmente es muy complicado, porque se empieza a generar un círculo en el que, como decía recién, las familias no pueden proyectar, empiezan a caer en un círculo. Nosotros con la Fundación hace un par de años habíamos tomado algunas encuestas y, por ejemplo, en los barrios veíamos cómo aumentaba el endeudamiento con los famosos prestamistas, ¿no? Y por ahí esas son situaciones que van complicando a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y va haciendo una situación que se perpetúa en el tiempo y se reproduce dentro de lo que se conoce como el mismo grupo social, ¿no? Entonces la pirámide un poco se va achatando, decimos nosotros, es decir, a medida ahí empieza a haber menos diferencia entre los que tienen menos y los que están en el sector medio. La clase media argentina ha caído mucho en este último año. Entonces lo que termina pasando es que por ahí una pequeña mejora en un índice como la inflación, que termina pegando en los hogares más desfavorecidos, termina generando una mejora estadística como la que te decía recién, es decir, desde la mitad de año, estas últimas estimaciones, hay una mejora, pero sin embargo la pobreza estructural o la pobreza multidimensional, si queremos hablar, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué otras cosas tengo que acceder yo como ciudadano para no ser considerado pobre? Hagamos un repaso rapidito. Si nosotros vamos a cómo se define la pobreza, es ¿alcanzo o no alcanzo el umbral económico, es decir, la cantidad de plata de ingreso mensual de mi hogar, de lo que se conoce como la canasta básica total, que es alimentación y algunos componentes elementales como la vivienda y algunas cosas de servicio? Pero por ejemplo en esa canasta tampoco está comprendido el alquiler, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a esas consideraciones, realmente empezamos a ver cómo a lo largo del tiempo son cada vez más las familias que han ido cayendo
y eso va complicando mucho el entramado social y se genera la pobreza estructural. Y a eso le sumamos, por ejemplo, el acceso a servicios, a cuántas cuadras tengo un colectivo, de qué calidad es ese colectivo, si tengo acceso a los servicios de salud, si tuve o no que recortar medicamentos, por ejemplo, a lo que está pasando ahora con los jubilados. Son todas cosas que se van perpetuando y que quizás no están tomadas por las estadísticas del número de la pobreza, pero que hacen a la trayectoria y la historia de los tucumanos y de los argentinos, ¿no? ¿Qué lectura hace sobre las reacciones que tiene la clase política ante esta situación? El gobierno dice que todo esto es un arrastre, una herencia recibida de anteriores gobiernos, y la gente que estaba en el anterior gobierno dice que es toda de Milei. ¿Cómo se explica políticamente el origen de todo esto? ¿Es nueva el fenómeno de la pobreza o tiene sus años en la Argentina? Y seguramente que ninguno de los dos tiene razón, ¿no? Porque no es ni todo culpa del gobierno actual, ni todo culpa de la gestión anterior. Hay cosas que el mundo ha solucionado y que Argentina por ahí sigue discutiendo y no puede salir. El modo de asistencia que tiene Argentina para con los sectores más desfavorecidos tiene que cambiar necesariamente. Entonces hay medidas como, por ejemplo, sacar los intermediarios o poder mejorar el sistema de transferencia de recursos, que sin duda son necesarios. Pero ahora, si lo que Argentina no genera es empleo de calidad, como no genera desde 2011, la situación no va a mejorar. Entonces yo creo que siempre que hablamos de pobreza, lo que tenemos que hablar es como la contracara de eso, es, bueno, cómo son los ingresos de las personas, cómo se componen y cuál es el mercado de trabajo. Si nosotros vamos al mercado de trabajo, por ejemplo, en Tucumán, con los últimos números del INDEC, la semana que viene salen nuevos, pero estos que te estoy por contar son representativos, hablamos de que hay una presión sobre el mercado de trabajo, es decir, si nosotros subamos los desocupados, los subocupados demandantes, es decir, las personas que todavía quieren seguir trabajando porque no llegan a la cantidad de horas semanales para cubrir las 8 horas que se toman como un promedio. E incluso las personas que tienen un trabajo de 8 horas y siguen buscando más, vamos arriba de 32, 33 puntos. Es decir, que 3 de cada 10 personas que incluso tienen un trabajo, podemos hablar, ¿no? Siguen buscando ingresos por otro lado, la situación económica es insatisfactoria. Entonces, si el empleo es de calidad, si es de baja productividad y sobre todo si se mantiene la informalidad, y es muy difícil que las personas corten ese círculo de reproducción social de la pobreza y consigan mejorar su situación. Argentina, como te decía, no crece y no genera empleo de calidad desde el año 2011, y del año 2011 ya pasó la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la presidencia de Mauricio Macri, la presidencia de Alberto Fernández y ahora la presidencia de Milei. Gabriel. Sin duda es que el orden macroeconómico puede aportar algo de tranquilidad y de posibilidad de que lleguen inversiones y que de verdad se genere crecimiento y trabajo. La realidad es que hay algunos factores productivos, hay algunas cuestiones de brechas de productividad, de asimetría y de un país que es muy complicado. Recordemos que Argentina es el 8º país del mundo, una geografía muy grande, las matrices productivas son muy distintas y no siempre un régimen de grandes inversiones, como por ejemplo propone el presidente para la minería, termina generando o derramando trabajo, ¿no? Entonces creo que muchas veces hay una articulación de lo finito que todavía falta para que se empiecen a generar trabajo y empiecen a despegar lo que se conoce como las economías regionales, que no son más que los entramados productivos y económicos de cada una de las provincias. En el caso de Tucumán, por ejemplo, pega mucho la caída de la construcción. La construcción es un servicio es un rubro que tiene mucho impacto en el empleo en Tucumán. Lo mismo que el comercio, es decir, si se derrumba el consumo a Tucumán, eso lo siente mucho. Entonces hay cosas que en el agregado macro por ahí no entran y que requieren de un entramado, de un lado más finito. Bueno, ahí quizás falta una patita para que este gobierno logre destrabar esa situación. Gabriel, te agradecemos mucho este tiempo con Vivo AM, sos muy amable. Esta era una idea para comenzar a entender qué es lo que está pasando con estas cifras en nuestro país y, como decía Gabriel, no son solamente estadísticas, no son solamente números. Detrás de cada número, detrás de cada décima hay una familia doliente que la pasa mal. Esto lo vas a ver actualizado en un ratito y desarrollado en el 8.tv.